¿Se Sí, ve? ya está Ya. compartiendo, Sí, ahora se sí. ve. Bueno, este es el primer trabajo que van a hacer, que es el de la EDT. Esto lo hicimos hace 2 semestres, creo, con el tema de las brisas. Entonces, vamos a tener un nivel uno que va a ser el proyecto en sí y vamos a tener las otras actividades, ¿no? Trabajos preliminares, obras gruesas, obras finas, que es el segundo nivel. Después el tercer nivel, hidráulica. Y así vamos a ir bajando hasta descomponer todo el alcance de nuestro proyecto, ¿ya? Vamos aquí con la obra gruesa, que es lo que todos le entienden. Entonces, en la obra gruesa vamos a tener subsuelo, cimentación, cimentación superficial, cimentación profunda. Y en la cimentación profunda, por así decirlo, vamos a tener lo que es el pilote prefabricado, vamos a tener el cabezal y vamos a tener la viga de arriostre. Entonces, cada uno de estos, del nivel más bajo, es lo que nosotros vamos a llamar entregable, ¿ya? Es decir, es la actividad con la cual nosotros vamos a medir, es la actividad sobre la cual nosotros vamos a hacer control dentro de nuestro proyecto. Es la mínima unidad que nos va a permitir hacer una gestión de proyecto. En el caso de las obras o de van a ser los APU, digamos, de nuestro presupuesto, a eso es lo que vamos a llamar un entregable, ¿ya? Es una actividad que vamos a poder medir, que va a tener un costo, va a tener una evaluación y sobre la cual nosotros vamos a poder hacer una gestión, ¿ya? Porque profunda no nos van a pagar. Nos van a pagar el pilote, el cabezal y la viga. Cimentación superficial no nos van a pagar. Nos van a pagar la zapata vaciada, la zapata combinada, la losa de cimentación, ¿ya? Un poquito para entender el concepto, pero eso lo vamos a ver también acá, ¿ya? Lo que pasa es que no hemos entrado todavía a ver, gestión de proyecto porque seguimos analizando este documento y es importante que lo terminemos de analizar para que después vayamos recordando al ver los procesos de gestión, ¿ya? Bueno, esto no, obras similares tampoco, que es ya lo que nos van midiendo, ¿no? Formulario de presentación de la oferta, tampoco. Identificación, todo esto nosotros lo vamos a llenar para presentar, ¿ya? Todos estos documentos. Si nos dicen vamos a presentar una oferta, pero generalmente lo hace el departamento legal de la empresa, ¿ya? No lo hacemos nosotros, porque esta es información relevante de la empresa. Ya es un currículum, por así decirlo, de la propia empresa. Entonces no lo hacemos nosotros. ¿Ves? Experiencia específica de la empresa, experiencia general, eso lo sabe el dueño de la empresa y los gerentes generales, ¿no? Este seguramente nos van a pedir llenar. Hoja de vida del gerente. Si nosotros vamos a ser el gerente, como nos están contratando para la obra, nos van a hacer llenar esto, que es muy similar a uno que se llena en la experiencia dentro de la sociedad de ingenieros, ¿ya? De los especialistas de cada uno también nos van a hacer llenar es como un resumen de un CV, en realidad, de un currículum, ¿ya? Ahora sí empieza lo otro. ¿Qué equipo estamos comprometiendo para la obra? Sí nos van a pedir y aquí esto sí llenamos nosotros como técnicos, ¿ya? ¿Cuál es el cronograma de ejecución? Fíjense que podemos presentar esto, pero aquí nos dice una cosita, ¿no? Dice el cronograma debe ser elaborado utilizando MC Project o similar y debe señalar de manera clara la ruta crítica de la obra, ¿ya? Entonces, ustedes han llevado con el ingeniero Silvio Gómez lo que es ruta crítica. Y para lograr una ruta crítica, nuestro diagrama de red debería estar cerrado, ¿ya? Por eso es que nosotros vamos a presentar en cronograma, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a presentar aquí en Project, diagrama de Gantt, comienzo final, perdón. Y aquí se ve como que la ruta crítica, ¿no ves? Que es la ruta roja. En realidad,
La vista específica para ver la ruta crítica es lo que se llama GAN de seguimiento, ¿ya? Aquí aparece la ruta crítica por defecto. Ah, es que estoy moviendo, perdón, es esto, ¿ya? O sea, vamos a ver nuestra ruta crítica en rojo aquí. Y lo otro, para obtenerse una ruta crítica, que no sé si esto estará bien o no, vamos a tener que ver un diagrama de REC. Y el diagrama de REC en Project nos lo muestra de esta manera, ¿ya? Estas que son así en rombo son las actividades sumarias. Y el diagrama de REC significa que todas nuestras actividades están interrelacionadas, ¿no es? Están con la flecha. No hay ninguna que quede suelta. ¿Ven? Aquí están todas relacionadas. Si hubiera alguna que queda suelta, puede sacar cualquier tipo de ruta crítica, porque nos puede permitir hacer de todo tipo de cosas el proyecto, ¿no? Podemos tener, ustedes han visto que si no hay una actividad sucesora, se las linkea o se pone como sucesora la última actividad del proyecto, ¿no? Entonces esto nos va a permitir obtener, esta es una sumaria, nos va a permitir obtener un diagrama de REC, va una ruta crítica. El diagrama de REC tenemos que verificarlo siempre, ¿ya? Entonces eso van a hacer ustedes EDT con cronograma como primera actividad, ¿ya? Aquí también esa EDT que ustedes ven acá, claro, no es la misma ahorita, pero este 1, 1.4, 1.1, 1.1, 1.11, 1.111 y así todas esas cosas, el project lo representa aquí, EDT, ¿no? 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, en función de los niveles de descomposición que vayamos a hacer, ¿ya? Eso con calma lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces este cronograma nos los piden para el proyecto, ¿ya? Y es eso otro que estamos viendo. Esto es todo lo que nos pide el pliego. Aquí no hay ningún recurso, aquí no hay ni un costo, aquí no hay ningún otro tipo de programación, ¿ya? Después nos pide el cronograma de modelización de equipo, que es muy similar con Project. Esto no lo vemos. Y después nos piden este, el B1, ¿ya? Fíjense que cuando le piden un cronograma, un presupuesto, es descripción, unidad, cantidad, precio unitario lateral, numeral, precio unitario literal y precio total numeral. ¿Mm? Aquí tengo algunos ejemplos. ¿Dónde estás? A ver, vamos a sacar este otro. Ya, estos son los formularios, ¿ya? Déjenme que los abra. Ya. Entonces, estos son formularios que nosotros vamos a presentar cuando estemos haciendo el presupuesto de nuestro proyecto. Ya fíjense esta descripción, unidad, cantidad, unitario numeral, unitario literal y el precio total. Ya, este es el presupuesto que vamos a presentar. Después vamos a presentar el formulario de análisis de precios unitarios. Ayer les decía que existen tres, ¿no ve? Este es generalmente el que nos piden. Ahorita vamos a ver aquí en el pliego. Este es el formulario B1. Y aquí nos piden el B2, fíjense. Ellos ya nos dan, ¿ya? Y este formato es el mismo que tengo acá, ¿ya? Que este era del software, el ACP, ¿ya? Entonces este es el mismo, idéntico, ¿ya? ¿Existen otros? Sí. A ver, vamos a ver. Un ratito, un ratito. No, 22. Organización. A ver este. Fíjense que
Es lo que yo les decía ayer, yo lo hago con Excel, ¿ya? Aquí yo coloco los meto todos mis datos de entrada, grupos de ítem, los ítems, materiales, mano de obra, maquinaria, hago mis cómputos métricos y saco mi presupuesto, ¿ya? Y fíjense que este es otro tipo de planillas de APU, ¿ya? Aquí tengo materiales, tengo mano de obra, costo directo, tengo equipo y después le cargo mano de obra indirecta, herramientas, cargas sociales, manipuleo, transporte, gastos generales, utilidad, impuesto al valor agregado y impuesto a las transacciones, ¿ya? Este generalmente se presenta cuando se hacen vivienda social, ¿ya? En cambio, este otro es el que generalmente nos piden en los pliegos de licitaciones públicas, ¿ya? Que aquí tenemos materiales, aquí tenemos mano de obra, le cargamos unas cargas sociales que no nos están dando el porcentaje acá, que vamos a determinar nosotros cuánto es lo que le vamos a cargar, le cargamos un IVA sobre la mano de obra y después cargamos gastos generales, utilidad y solo el impuesto del IT, ¿ya? O sea, aquí ya estamos viendo dos de los tres que le decías ayer, ¿no? Y el otro sí no, yo no he presentado el otro, y creo que no tengo acá, a ver, sí, aquí no tengo. Para mañana lo voy a buscar el que es de Zaguapac, ¿ya? Pero ese no vamos a ver. Generalmente se va a trabajar con este y con el otro formato y nosotros vamos a trabajar con este, ¿ya? Después tenemos el formulario B3, de que esto estaba linkeado al software. Ya. Sigamos, pero acá ya tenemos el B2, después nos piden el B3, el precios unitarios elementales, ¿ya? Entonces los software que hay aquí en Bolivia generalmente los traen, ¿ves? Precios unitarios elementales, materiales, mano de obra y maquinaria. A ver si me fijo acá. Fíjense que aquí yo tenía todos los APU. Y aquí quiero ver. Ya. Y después yo obtenía, bueno, obtengo en realidad porque esto es, yo lo hice con macro. Obtengo los precios unitarios, las incidencias, mis cronogramas de trabajo, mi desembolso. Obtengo un resumen por actividad, cuánto me sale la material, mano de obra, la maquinaria, el impuesto, la mano indirecta, total de herramientas, cargas sociales, manipuleo, gastos generales, todas esas cosas me saca, digamos, esta planilla que tengo acá. El resumen del material, mis materiales, después me saca mi mano de obra, mírense, entonces lo saca directo, digamos, de todos esos APU que tengo. Lo mismo que hace un software, solamente que un poco más lento porque es con Visual Basic, pero me lo saca por tipo de actividad, ¿ven? Instalaciones de faena, todo. Por eso yo le decía, hay que adecuarse y yo generalmente lo hago en Excel porque puedo modificar el tipo de APU que me piden y en otros tipos de proyectos ni siquiera te lo piden con ese tipo de APU, sino con otros, digamos, ¿no? Y vos lo vas adecuando, digamos, y en Excel lo puedes sacar, ¿no? Aquí ya saco mis resúmenes de materiales, de mano de obra, lo mismo que te piden, digamos, o que te sacan los software, ¿no? Por eso yo le decía, podemos hacerlo y estoy viendo si va a ser posible, aunque pareciera que no, que utilicemos este nuevo método o este nuevo software que es el Cabal. No sé si han escuchado de él, Sí, que si no me equivoco es lo que era el Prescom, ¿no? Entonces hoy lo compré, bueno, y ya estoy viendo, porque es un amigo mío, Beto Durán, el que lo hace. Es que hay unas cosas, entonces lo vamos a tratar de ver. Pareciera que fuera similar a lo que era el Prescom, ¿no? Pero son los mismos datitos que hay. Creo que los reportes con Pro y con Excel vamos a ver qué nos saca de acá. Y van a ver que casi nos va a sacar lo mismo que lo que yo tengo en Excel, digamos, ¿no? Por eso es que a veces no,
No me gustan usar esto. Pero bueno, vamos a ver si nos pueden dar licencia, porque creo que la licencia dura 15 días nomás, la que es provisional, ¿no? Vamos a ver si nos pueden dar algún. Y si no pueden, como yo les digo, a veces yo prefiero trabajarlo todavía en Excel. Claro, no se van a llegar a este nivel, pero lo único que interesa es que ustedes aprendan a sacar esto, ¿no? Lo único que interesa es que ustedes acá me digan cuánto van a usar de carga social y que podamos hacer esos análisis en función del tipo de proyecto que vayan a hacer sin saltar la ley, ¿ya? Porque esto puede ser 55, puede ser 71, en algunas obras es 90%, ¿ya? Llega a ser 90% en algunas obras, digamos, ¿no? En otras obras podría ser 40, podría ser 45, sin saltar la ley, ¿ya? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Bueno, entonces el formulario B4, no, este está mal. El formulario B5, este es el de cronograma de desembolso, ¿ves? Entonces, el pliego también nos va pidiendo eso, ¿no? Me dice formulario B4, es el de costo de equipo. Y fíjense que aquí hay algo que les digo. Nos dicen el equipo, la potencia, el básico, la reparación, el combustible, otro total, ¿ya? Fíjense que esto tiene que salir del B2. Este de aquí tiene que ser el precio que nosotros hayamos colocado aquí. Ahora, hay muchos casos donde se coloca precio productivo y precio no productivo, ¿ya? En el cual generalmente se maneja así. ¿Por qué? Porque el no productivo es que el equipo no está usando combustible, por ejemplo. Entonces, si un día te llovió y el contrato dice que te va a pagar stand-by o no trabajó el equipo, digamos, y te va a cobrar stand-by, te va a cobrar al precio sin combustible, pues, ¿no? O sea, te va a cobrar la hora sin trabajar, en realidad, ¿ya? Para eso es importante este de acá, ¿no? Ahora, a veces te lo piden, fíjate que aquí dice, en caso de no requerirse, la entidad podrá suprimir este formulario, ¿no? Y el cronograma de desembolso, que es este otro que tenemos acá, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en todos los pliegos de licitaciones públicas nos piden que nosotros presentemos unos requisitos, ¿no? Y esos requisitos son los que ustedes quiero que se lleven de acá, un poco sobre todo el manejo, ¿no? Y cómo obtener esos datos, ¿ya? Bien, creo que eso es lo más importante que hay. Después, esto es de la entidad, solo, esto es lo pasa, no pasa, sí, no, ¿se acuerdan? Esto lo hace la entidad, no lo hacemos nosotros. La adjudicación y te mandan otra cosa que es importante que ustedes lean, es un modelo de contrato, ¿no? Este es el que ustedes van a firmar relleno con un montón de datos, estas cositas que están en blanco, después lo rellenan y este es el que firman, ¿no? Y muchas veces es necesario, fíjense, aquí había una cosa, ¿no? De establecerse un avance, no, esto no vamos a ver, ella es muy detallado. A veces uno puede hacer los cambios de boleta de garantía, pero es bien complicado, porque deja 1 o 2 días sin garantía el proyecto. Ya, creo que no hay nada más para ver en esto. A todo esto que están viendo acá, de modelo de contrato, les va a decir seguramente prelación de documentos y les va a decir cuáles son los constituyentes del contrato. Y seguramente todo este pliego de especificaciones técnicas y todo esto va a venir como anexo. ¿Ya? Bien, está bien, ¿no? La revisión, un poco rápida, pero después vamos volviendo a eso si quieren. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, consulta? Si no, para que entremos en materia. Todos están en su casa, ¿no? Porque hoy pasaremos hasta las 10, digamos. O sea, prefiero porque aprovechan las 3 horas de una vez, ¿no? Sí, adelante.
¿O no iba a hacer consulta? Ya, entonces vamos a empezar. Estamos hablando de la versión 6 del PMBOK. Todo esto está basado en lo que son procesos. Entonces, esto es un proceso. Vamos a tener una entrada de datos, vamos a tener unas herramientas, unas técnicas, una metodología que vamos a trabajar estos datos de entrada y vamos a obtener una salida, ¿no? De diferentes maneras, un producto, un servicio, un documento, un listado, varias cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Lo que es proceso va a venir pro- eh, del proverbio latín, proceso, que es adelante y caminar. Caminar hacia adelante, ¿no? Vamos a avanzar en una trayectoria determinada y vamos a avanzar como siempre estamos hablando de avanzar en el tiempo, ¿no? Se requiere tiempo para hacer estas cosas. Bueno, entonces vamos a definir un proceso como un conjunto de actividades enlazadas entre sí, que partiendo de unas entradas, unos inputs, los vamos a transformar y vamos a generar un resultado, ¿no? ¿Y qué pasa con el ciclo de vida del proceso, que ya lo vimos ayer que eran 5? Lo vamos a gestionar a través de una serie de actividades conocidas como proceso de la dirección de proyectos, ¿no? Vamos a ver que cada uno de estos proyectos, generalmente en las entradas, se repiten muchos documentos. Es muy reiterativo este tema de la gestión de proyectos, por lo que le digo que aplicaba para todo tipo de proyectos a nivel mundial, ¿no? Nosotros quisiéramos verlo de la perspectiva del civil, pero no. Nos los abre para cualquier tipo de proyecto y generalmente para lo que son de software, ¿no? Ya, a ver. Todos estos procesos que nosotros vamos a ver se van a vincular a través de los resultados que producen. Esto de acá, ¿ya? Entonces, fíjense. Ah, no, pero para que veamos un poquito de todo lo que vamos a hablar. Esta va a ser la guía. Fíjense que es un libro que tenemos como 700 páginas, que evidentemente no lo podemos ver todo, pero todo lo que vamos a hablar ahorita, venga, lo vamos a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame un segundito. Va a ser de acá mejor. Mm, Este, ¿ya? Todo lo que vamos a hablar va a ser de los grupos de proceso de la dirección de proyectos. Entonces, vimos ayer que teníamos inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y todos estos grupos de procesos tienen unas áreas de conocimiento, ¿no? Integración, alcance, gestión de cronograma, que fíjense son estas que estamos viendo acá, ¿ya? Para que más o menos nos ubiquemos un poco. Costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones e interesados. Entonces, vamos a empezar evidentemente esto de la integración del proyecto, esto que es desarrollar un acta de constitución, desarrollar un plan de la dirección de proyecto, dirigir, gestionar el proyecto, el conocimiento, controlar el proyecto, realizar el cambio integrado y cerrar la fase del proyecto, son actividades específicas del gerente de proyecto y no las debería delegar, ¿ya? De aquí para abajo, todito, todas estas actividades las puede delegar, ¿ya? Pero esto son funciones y responsabilidades sí o sí que el gerente de proyecto tiene que hacer, ¿ya? Nosotros vamos a empezar con esta que es el alcance, que es lo que acabamos de ver prácticamente en el tema de la revisión del documento de licitación. Vamos a extraer el alcance de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces vamos a planificar, vamos a recopilar requisitos, vamos a definir un alcance y vamos a sentar todo eso en la creación del EDT, que es esto de aquí, ¿ya?
Y esto es lo que le van a pedir en el siguiente módulo. Van a pedir que dividan ustedes el edificio para después ver cómo lo van a armar, cómo lo van a modelar y cómo van a hacer que suba y que se genere en todo el proceso de 4D. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa con esto de acá? Lo que decíamos, a ver, esto. ¿Qué es lo que decíamos? Que todos estos procesos se vinculan a través de sus salidas de documentos, ¿no es? Entonces, si nosotros queremos crear la EDT, vamos a tener documentos de entrada. Esto es un proceso, crear el plan de dirección de proyecto, ¿ya? Para crear dentro del plan de dirección de proyecto, de ese documento, vamos a trabajar nosotros con el plan de gestión del alcance. De ese alcance, nosotros vamos a sacar los datos que necesitemos y los vamos a meter para crear el EDT. Ahora, de los documentos del proyecto, vamos a tener enunciado del alcance, documentación de requisitos. De estos dos, vamos a extraer datos y lo vamos a meter acá. Y después esto que se repita a todo nivel, que es la empresa, la organización, hay algo que se llaman factores ambientales de la empresa, que es todo lo que engloba la empresa, que puede ser su sistema de gestión, pueden ser procedimientos específicos que tenga la empresa o algunas otras normativas locales en las cuales se mueva la empresa. Nos van a determinar algunas formas para crear también este proceso o cualquier otro proceso, como vamos a ver adelante, ¿no? Factores ambientales y los activos de la organización. Todo lo que la empresa disponga nos puede llevar a crear o a limitar o a establecer ciertos lineamientos a seguir para desarrollar el proceso que estemos llevando a cabo. ¿Ya? Y cuando nosotros creemos, o sea, todo esto de acá van a ser los inputs. ¿No? Todo esto de acá ya va a ser la metodología. Y aquí vamos a tener los outputs, ¿no? Ahora fíjense, cuando estemos hablando de la gestión de procesos, algo que tienen que entender que no es fijo. Van a ver que solamente hay uno o dos tipos de procesos que se realizan una única vez en un proyecto. Uno es crear la primera actividad que es el project chart del proyecto, que es una hoja donde se dice que arrancó el proyecto, quién es el gerente, el presupuesto, el costo y demás cositas. Eso se genera una sola vez, así como recibir el acta de recepción definitiva. No nos dan dos actas de recepción definitiva, solamente nos dan una. Por eso estos son procesos que se generan una sola vez. Pero después el resto se pueden actualizar en función el proyecto vaya madurando, se vaya desarrollando. Entonces, cuando nosotros creamos, fíjense que aquí nosotros empezamos con el plan de dirección de proyecto. Creamos la EDT, creamos una línea base de alcance con el cual vamos a llevar el control de proyecto y actualizamos, ya actualizamos este plan de dirección de proyecto. ¿Ya? Lo vamos a ver muy seguido, que a medida que vamos desarrollando actividades, vamos actualizando documentos, ¿ya? Y después actualizamos el registro de supuestos y los documentos de requisitos, ¿no? Fíjense que actualizamos esto de acá otra vez. Es un proceso continuo de calidad que hacemos, ejecutamos, controlamos, tenemos que hacer ajustes o actualizaciones, lo hacemos y después volvemos, digamos, a realizar las actividades y seguir hacia adelante, ¿ya? Por eso es que decía acá, que los procesos de la dirección de proyectos se vinculan lógicamente entre sí a través de los resultados que producen. Ya es una interacción. Hacemos esto, actualizamos este otro, que a la vez este otro nos servía de entrada, digamos, para empezar este proceso, ¿no? Aquí lo que les decía, que pueden contener actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. Y en general, la salida de un proceso, que una entrada a otro proceso, aquí no hay, el proyecto o fase del proyecto, ¿ya? Vamos a ver
que se encuadran en tres categorías lo que son los procesos. Procesos utilizados una única vez o en puntos predefinidos, es lo que les decía. Desarrollar el acta de constitución del proyecto y cerrar el proyecto o fase. Eso se realiza una sola vez. Se acabó la obra gruesa, entonces cerramos la obra gruesa. Eso es una fase, no es un proyecto. ¿Ya? Entonces, no lo hacemos dos veces. No vamos a terminar dos veces la obra gruesa. ¿No? Terminamos una sola vez. Procesos que se llevan periódicamente según lo necesario. Adquirir recursos. Si cerramos la obra gruesa, despedimos recursos y empezamos a adquirir los recursos para la obra fina. ¿No? Entonces, esto se va haciendo a lo largo del proyecto, ¿no? Termina una fase, contrato otro recurso, otro recurso, otro recurso, otro recurso, hasta que se acaban, pues, hasta que dejan de ser necesario, digamos, la contratación de recursos, pues, ¿no? Y después, lo que se llevan de manera continua, definir las actividades, dicen, ¿no? Los monitoreos y control, si se acuerdan, aquí no lo tenemos. En lo que son los procesos, veíamos que monitoreo y control era desde que empezaba hasta que terminaba con apenas una pancita que teníamos más o menos al medio, ¿no? Esto es un proceso de gestión de proyectos, ¿ya? Pero esto también es un proceso, para que lo entendamos. Este es el proceso de crear tubería. Entonces, cuando vamos a crear una tubería, tenemos una materia prima que nos entramos a un horno y después sacamos lo que son los bílex o los componentes iniciales. Después los calentamos a muchísima temperatura y lo vamos perforando. ¿Ya? Fíjense que aquí está de la misma longitud. Cuando se hace tubería, por ejemplo, esto tiene 3 metros. ¿Ya? Y cuando hacemos el punzonado, la extrusión que se llama acá, estos mismos 3 metros se convierten ya en un tubo perforado de más o menos 24 metros. ¿Ya? Es decir, esto debe medir, qué sé yo, digamos, esto debe medir unos 30 centímetros, esto, ¿no? Lleno. Y después esto mide 24 metros, pero esto solamente mide media pulgada, digamos, de espesor, ¿no? ¿Ya? Se estira como un chicle eso, pero en caliente, ¿no? Al rojo vivo. Al rojo vivo se estira. Después de que se estira, pasa por un proceso esto se sumerge en agua y se le aplica alguna corriente eléctrica. Después se hace todo lo que son las inspecciones con ultrasonido, con rayos X, partículas magnéticas. Se hacen las pruebas hidrostáticas y después se terminan los tubos y se los empaca para el desvío, digamos. Esto también es un proceso, ¿no? Pero esto es un proceso ya de manufactura, ¿no? Pero estamos igual, se define como proceso porque estamos entrando. Este es el input. Estamos colocando una materia prima y hasta acá, todo lo de arriba, es decir, todo esto de aquí y esto de acá, viene a ser esto que tenemos acá, ¿no? Las herramientas y las técnicas, ¿ya? Todo eso serían las herramientas y las técnicas para crear unas tuberías, porque esto ya es simplemente el entregable, ¿no? Materia prima, producto terminado. Y todo esto es el proceso, digamos, que se lleva adelante para transformar esa materia prima en un proceso terminado, ¿ya? Para que hagamos la analogía entre los dos. Y este plan de dirección de proyecto implica un montón de planes. Todo esto forma parte de un plan de gestión de proyecto y se generan un montón de documentos para poder hacer eso. ¿Ya? De este cronograma sacamos la línea base del cronograma, ¿ya? Que no es lo mismo. ¿Ya? Cuando hagamos el cronograma, por ejemplo, nosotros vamos a tener toda esta distribución, pero aquí no tengo una línea base. Bueno, una línea base tampoco es muy difícil. Simplemente donde tenemos el proyecto, a ver, ujú, porque no lo veo porque tengo que crear la línea base. Ah, establecer la línea base del proyecto.
Ahí, esa curvita o esa línea negra que ven ahí es la línea base del proyecto. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Después, cuando yo vaya a colocar acá, pero vamos a ver, el GAN de seguimiento, estoy en el GAN de seguimiento, y cuando yo aquí diga comienzo, debería ser el real, ¿ya? Si esto empezaba el 17 del 10 y yo coloco 23 del 06 del 23, me va a servir para verificar esta cosa de acá que pasa, ¿ves? Entonces, cuando hagamos un seguimiento del cronograma, nosotros ya aquí podemos inducir que esta actividad empezó demorada, ¿ya? Hasta aquí iba bien el cronograma, en fecha, en todo. Pero aquí ya nosotros vemos que está desfasado, ¿ya? ¿Y cómo lo sé? Porque mi línea base, que es la que dije que yo iba a programar inicialmente, ha sufrido una demora en esta actividad. Y evidentemente, como esta es ruta crítica, al demorarse la actividad de la ruta crítica, toda la ruta crítica se desfasa, ¿no es? Eso lo sabemos por teoría, ¿no es? Que puede afectar a todo, puede no afectar a todo. Aquí está afectando un montón de actividades, prácticamente casi a todo para atrás, ¿no? Pero para eso nos sirve una línea base, que no es lo mismo, como les digo, que el cronograma en sí, ¿ya? Esto de la gestión de comunicaciones y todas las demás cosas, no lo vamos a ver nosotros en nosotros nos vamos a buscar más a lo que son presupuestos, ¿ya? Pero se los muestro acá, porque lo hicimos en el primer módulo que dimos de gestión de proyectos, pero les costó mucho a los compañeros. Este es el programa de fase de ejecución de proyectos. O sea, para hacer este plan de acá, deberíamos hacer todos estos planes de acá, ¿ya? Para poder hacer ese otro documento que estoy mostrando. Entonces, aquí nosotros describimos cómo vamos a llevar el proyecto, cómo lo vamos a implementar, la organización, los puntos particulares y demás cosas, ¿no? Entonces, aquí implementamos nosotros todos los otros planes. Aquí implementamos el cronograma, el presupuesto, los objetivos, el organigrama, que son los recursos, la gestión contractual, lo que viene a ser seguridad, la financiación, que son los costos, estas curvas, todo lo que es el KPI o los planes de calidad, las revisiones y la auditoría, que es de calidad, las interfaces, que son la gestión de los interesados de todo el proyecto, ¿ya? Los riesgos, la gestión de riesgos, todas esas cosas y todo lo que es coordinación o comunicación, también lo insertamos acá de manera resumida, ¿no? Porque son muchas otras cosas, ¿ya? Después teníamos también todo lo que viene a ser el procedimiento de coordinación, cómo es que nosotros vamos a comunicar nuestro proyecto, ¿ya? Cómo vamos a colocar el informe semanal, las cartas, el informe de cierre, las reuniones semanales típicas, el Kickoff Meeting, y aquí Kickoff Meeting, minuto de reunión, formato de carta, informe semanal, organización del problema, del proyecto, formato de matriz RACI y la matriz de comunicación del personal, también lo tenemos acá, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hacen parte de la gestión del proyecto, aunque ustedes a veces no lo vean, ¿ya? Pero el gerente de proyecto tiene que hacer un montón de actividades e ir comunicando a todos, pues, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, a ver, creo que aquí vamos a parar porque vamos a entrar a hacer lo que es gestión de alcance el día de mañana y vamos a terminar con la creación del EDT. El día de mañana cada uno de ustedes, o bueno, lo vamos a dividir en grupos, vamos a hacer lo que es la EDT del proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este trabajo de acá, ¿ya? Vean en qué software lo van a hacer, si van a hacer en PowerPoint o van a hacer en algún otro software, que hay muchísimos, digamos, para poder hacerlo en- en Internet, ¿no? Eh, y esto gráfico después lo vamos a llevar al proyecto también.
vamos a hacer sobre el edificio que va a ser con pilote, ¿ya? Vamos a dividir nuestro proyecto en fase más manejable hasta llegar a hacer lo que son los entregables. Vamos a ver mañana lo que son los entregables, vamos a ver los niveles de planificación que pueden hacer y la metodología como se va a llevar a cabo la EDT, ¿ya? Y con eso también después pasamos a lo que es el cronograma. Y ahí ya tendríamos dos cosas hechas dentro de la gestión de proyectos, lo que es el alcance y lo que es el control de tiempo. Después vamos a entrar a lo que es el control de calidad y una vez hecho el control de calidad, recién nos vamos a pasar al tema de los costos para empezar a hacer los análisis de precios unitarios y el presupuesto de nuestro proyecto, ¿ya? Yo creo que eso lo vamos a empezar el día jueves. Así ya vamos trabajando. El fin de semana pueden ir haciendo algunos APU, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo sé que puede ser bastante pesado porque, como les dije un poco ayer, la primera parte es mucha teoría, ¿ya? Y a veces la teoría aplicable a cualquier tipo de proyecto, pero que al final termina aterrizando en entregables, ¿no? En entregables como es esto, que ya es más manejable, que no es información útil para nosotros, porque esto, ese de ahí es esto de acá, digamos. O sea, si uno lo ve esto, no llegaría a pensar, digamos, que el producto final va a ser esto, pues, ¿no? Pero bueno, es así. O sea, es la teoría primero que adelanta y después lo vamos a aterrizar en documentos que ya son útiles para el desarrollo de nuestro proyecto en sí, ¿no? Porque en realidad acá es como que viniera el cliente y nos dice, che, ¿sabes qué? Va, en vez de esta losa de cimentación llena, hacemos una losa radier, digamos, ¿no? Ahí me cambia un poco el alcance. Entonces yo aquí tengo, y le puedo decir a mi fiscal o a mi supervisor, este es mi alcance. ¿Dónde está eso que vos me estás pidiendo que haga? Yo no lo veo por acá, digamos, ¿no? Claro que para hacer esto tuvimos que habernos leído todo el contrato, todo el pliego, ¿no? Pero ya es una manera hasta gráfica, bastante intuitiva, bastante ordenada para llevar adelante un control de obra, ¿no? Hay mucha gente que lo estila pegar esto cuando vean Lean Construction, es esto lo que van a ver y van marcando, ¿no? Programado, realizado, demorado, programado en las de aquí 2 semanas y todas esas cosas, ¿no? Sigue un orden y uno se puede ubicar bastante bien dentro de la obra, ¿no? Bien, poquito de paciencia que ya vamos a empezar a hacer los ejercicios, así que quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta. Y como le dije, vamos a hacer APU sobre un edificio y sobre una modificación de vivienda. ¿Ya? Yo tengo una consultita. ¿Me pudiera dar dos ejemplos? Por ejemplo, del proceso que se lleva periódicamente, según sea necesario, y el proceso que se realiza de manera continua para diferenciarlos bien. Ah, ya, acá. Esto que vimos acá, ¿no? Exactamente. Ya. A ver, cuando vos estás viendo el tema de lo que es periódico, de lo que es periódico, aquí dice adquirir recursos, ¿no ves? Cuando estés haciendo una obra, vos vas a hacer por fase. Vas a hacer, olvídate de la gestión de proyecto acá, que eso es continuo. Bueno, en realidad, esto podría ser el ejemplo del continuo, ¿no? Y te lo pongo generalmente así. Cuando vas a hacer un proyecto, dice 142 días de duración, ¿no? Aquí vamos a insertar una actividad. Y aquí vamos a poner gestión de proyecto. Y yo sé que ustedes no lo ven o no lo han visto, pero en obras más grandes, esto te lo pagan, pues, ¿no? Y te piden una estructura. Entonces, esto lo vas a hacer durante todo tu proyecto. Y entonces aquí vos vas a poner
142 días, ¿ya? Lo vas a proyectar así, ¿ya? Entonces, esta es una actividad que vos harías continua durante todo tu proyecto, ¿ya? Pero evidentemente, si lo querés ver a más detalle, aquí evidentemente lo vas a tener que dividir. Vas a poner control de proyecto, control de calidad, si querés verlo así, control de seguridad, control de medio ambiente, o bueno, un montón de actividades que después te voy a buscar un ejemplo exacto de qué es lo que es la gestión de proyecto y cómo te lo pagan, ¿no? Entonces, generalmente se estila ponerlo así en en los, en los cronogramas, ¿ya? Entonces colocas esto en la primera parte y le colocas toda la duración del proyecto, pues, ¿no? Porque el gerente de proyecto va a empezar el día uno y se va a ir el último día, cuando veas la liberación de del acta de provisión definitiva. Y lo que es control de proyecto, ayer le mostré el tema del RDO, ¿no ve? Entonces, el RDO vos lo vas a hacer de manera diaria, todo el tiempo. Después, los informes semanales, vos lo vas a hacer de manera semanal, ¿no? Eso podría ser, si querés, una parte periódica, ¿no? Pero de manera continua son aquellas actividades como esta que te estoy mostrando, que empieza desde el inicio hasta el final del proyecto, ¿ya? Y la manera, las actividades que vas a hacer periódica, acá lo podés ver, digamos, vas a hacer, no tengo mucho acá. Bueno, vas a hacer ingeniería estructural o vas a hacer, no, vamos a verlo con el otro ejemplo. Es que es más fácil verlo de acá. Vas a hacer obra gruesa, lo que te decía yo. Aquí, ¿a quiénes contratás en las obras gruesas? Al maestro albañil, al fierrista, al encofrador y al ayudante general, ¿ya? Vos vas a terminar todas las obras gruesas y vas a desmovilizar a todo este personal que contrataste, ¿ya? Entonces vas a desvincular a tu personal porque terminó tu obra, tu fase. Y va a empezar la fina. Entonces aquí volvés a contratar personal, que lo volvés a hacer el nuevo proceso de adquirir recursos. Y lo que pasa es que en ese adquirir recursos no es solamente sacar el tema de por redes sociales, necesito 3 ayudantes, 2 maestros pintores, 2 plomeros, eso no, digamos, ¿no? El proceso que te indica el PMBOK va mucho más allá, va de la descripción de los puestos de trabajo, el requerimiento de personal, la evaluación del personal y después el proceso de contratación del personal, ¿ya? O sea, son varias actividades que tenés que llevar a cabo. Termina la obra fina y seguramente vas a tener, bueno, que colocar, digamos, la circulación, o sea, vas a tener que poner los ascensores, ¿ya? Entonces vas a contratar, tal vez ya no personal, tal vez aquí tengas que contratar recurso que sea un subcontratista en sí, ¿ya? Pero también viene a ser un recurso, ¿no? Termina, digamos, eso y vas a tener que contratar a todos los que ya te instalan las cámaras de seguridad, ¿no? O sea, ya vas a tener evidentemente colocados los tubos, todas esas cosas, pero esta gente, como ya es un know-how más específico, viene con los cables, viene con las cámaras y te instala todo el sistema de monitoreo y control, digamos, ¿no? Entonces, a eso hace referencia uno de estos procesos que son periódicos, ¿ya? Ahora, otra cosa que hacemos de manera periódica, por ejemplo, es cada mes vos vas a curar tu boletín de medición, ¿no ves? Entonces vas a generar, digamos, hay un control de proyecto de manera periódica, ¿no? No sé si más o menos te queda claro, porque el tema es que los procesos son varios de estos, ¿no? Y hay una cosa que todavía no estás viendo acá, pero por ejemplo, vos haces un proceso y actualizás uno anterior, ¿no? Y actualizás, vas actualizando un plan de mejora continua y un plan de actualización continua durante todo el proyecto. En el tema de la gestión de riesgo, por ejemplo, vos vas a hacer la identificación de los riesgos, que esa la vas a hacer para crear los riesgos, vos vas a crearte, por así decírtelo,
un equipo para analizar los riesgos del proyecto, 2 personas, por decírtelo así. Entonces voy a decir, voy a analizar mi riesgo ahora con el pliego. Ok. De aquí a un mes, seguramente en tu plan de gestión de riesgo, vos vas a decir, de aquí a un mes, yo voy a volver a realizar mi análisis de riesgo, mi identificación de riesgo. ¿Por qué? Porque en un proyecto, en un mes pueden pasar muchas cosas, ¿no? Si estás trabajando fuera de la ciudad, tú pudiste haber tenido un riesgo de bloqueo de carretera, digamos. Entonces, volvés nuevamente a hacer una verificación, un monitoreo de control y una actualización de la identificación de tu riesgo. Eso lo vas a volver a hacer de manera periódica. Y lo vas a seguir haciendo en un periodo de tiempo que vos has establecido hasta que se cierre el proyecto o hasta que se eliminen todos los riesgos. ¿Ya? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Es que no saben, realmente no saben lo repetitivo que son muchos procesos. Pero bueno, eh, si puedo, le vamos a mostrar todos los ejemplos y si no, bueno, después se acordarán cuando estén ejecutando obras, ¿no? Ya, otra duda, consulta. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Estaba hablando de que vamos a hacer trabajos en grupo. Ahora lo que yo quería saber es que si usted lo va a armar los grupos o nosotros tenemos que hacerlo. Generalmente he dejado que ustedes los armen, ¿ya? Generalmente he dejado que ustedes los armen, pero ahorita no sé bien cuántos son, creo que son cerca de 90. Y si son 90, estaríamos, en realidad armo grupos de 6 personas, como mucho, ¿no? Después ya no, el resto ya no trabajaría, ¿no? Cuando son 9, así ya no trabajan mucho, ¿no? Yo creo que vamos a conformar grupos de 6, ¿ya? Vayan pensando, a ver, yo creo que hasta el jueves lo tendríamos que tener definido. Eh, Ustedes tienen mi número ahí en el grupo y armen los grupos y me los van pasando, pues, ¿no? Este es el grupo uno o este sería un grupo, este otro y ya después le pongo los códigos, ¿no? O los números de grupo. Y ya los que no pudieron juntarse, definitivamente al final hacen grupos entre ellos, ¿no? O sea, los últimos que sobran los creo en un grupo, digamos, ¿no? Así que si son conocidos, vayan juntándose en grupos de a 6, ¿ya? Ingeniero, Sí, buenas noches. ¿Y sirve el grupo de A9? Es que nosotros ya tenemos un grupo y así de chicas que nos conocemos y somos 9. pero es mucho, pues. Es demasiado, demasiado, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer de 6 nomás. Bien, Bueno, ingeniero, gracias. ya, no tenemos mucho tiempo, en realidad es muy corto el seminario y quiero hasta el día jueves más o menos estar pudiendo arrancar con el tema de los APU, ¿no? Vamos a hacer mañana, como les digo, el tema de la EDT, el tema del cronograma, vamos a avanzar y vamos a hacer la primera práctica para que vayan conformando su EDT de un edificio, ¿ya? De un edificio que va a tener pilote y bueno, que después va a tener pilote, cabezales y planta baja nomás. Vamos a hacer sin subsuelo ni nada, ¿no? Vamos a hacer de 4 o de 6 pisos, ya eso es indiferente porque en realidad no nos va a afectar, ¿no? Pero terminemos lo que es la EDT, porque en función de la EDT con los entregables, nosotros ya vamos a poder determinar la cantidad de APU que vamos a tener que desarrollar, ¿ya? Y para empezar a desarrollar los APU, evidentemente van a poder empezar a hacerlo y lo único que va a cambiar después va a ser el tema de las incidencias, los porcentajes que van a utilizar en la planilla de los APU, que eso es
bastante importante que ustedes lo entiendan bien, ¿ya? Porque yo sé que ya han hecho presupuesto y ya sé que pueden armar un APU. Lo que quiero que entiendan bien son esas incidencias y cómo ustedes las pueden manejar. ¿Ok? Entonces, bueno, no sería más por el día de hoy. Si no tienen alguna otra consulta, mañana empezaremos con lo que es la EDT. ¿Ya? Vayan viendo en qué lo van a hacer. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PowerPoint o alguna otra aplicación para que mañana ya puedan empezar a hacerlo porque vamos a dar unos 20, media hora para que lo hagan inicialmente y vayan pensando en el edificio, en la descomposición del edificio. ¿Ya? Bien, sería todo por hoy y nos veríamos entonces el día de mañana. ¿Ya? Ingeniero de las asistencias, cuando pasemos virtual, ¿qué vamos a hacer? Perdón, se te cortó. De la asistencia virtual, ¿cómo vamos a hacer? Ah, no te preocupes tanto por eso, de la asistencia virtual, ¿no? Mañana les voy a tomar lista. Ahora he sacado unas capturas de pantalla y con eso voy a hacer la verificación, ¿no? Lo que pasa es que había la anterior vez, mandaban un formulario de asistencia, ¿no? Que tenían que llenar. Pero cuando no hay eso, yo tomo capturas de pantalla y lo anoto. Pero si no, ya mañana tomamos lista, ya veo en qué rato tomo, ¿no? Porque a veces tomo al inicio, a veces después o a veces al final, digamos, ¿no? Porque a veces tomo al inicio y de los 90 quedan 70 después, ¿no? Así que eso ya va a ser en función del día, ¿ya? Pero de mañana vamos a tomar asistencia, no se preocupen tanto por eso. Bien, nos vemos mañana entonces, jóvenes, ¿ya? Que tengan buenas noches. Lo de Luego.